macro en lugar de lo micro, ni por lo micro en lugar de lo macro, no, se trata de pensar ambas cosas. Lo micro y lo macro, cómo funciona la colonialidad del poder, tanto en lo macro como en lo micro. Y ahí es donde viene la cuestión abierta que les digo, ¿no? ¿Hasta qué punto el análisis del sistema mundo nos es útil para todas las cosas? Y yo creo que es útil para algunas cosas, pero para otras no es útil el análisis del sistema mundo. La segunda lección que me parece que podemos aprender de la genealogía es que el poder es visto desde el punto de vista de sus tecnologías. El poder funciona técnicamente. Es una lección grandísima. Si el poder tiene una racionalidad, no know-how, el poder. Y hacer el análisis del poder, cómo funciona el poder, significa entender la racionalidad del poder o de los distintos poderes que están en juego. ¿Sí? Es decir, no hay una sola racionalidad válida para todos los tipos de poder. Hay distintos poderes que obtienen racionalidades distintas. Foucault, por ejemplo, habla del poder pastoral, Foucault habla de la biopolítica, Foucault habla de distintos, de la gubernamentalidad, distintos tipos de poder que no es el mismo poder, ¿no? Porque son distintas racionalidades, distintas técnicas. Esto es una lección importante porque, digamos, a la hora de pensar la colonialidad del poder, la colonialidad no es la misma en todo el mundo. ¿Sí? Ni la colonialidad opera siempre con la misma racionalidad, sino que la colonialidad del poder se va articulando con otros tipos de poder, y lo que hay es que mirar en estudios de casos específicos cómo es que funciona la cosa en cada caso. ¿Sí? Entonces, la colonialidad no es una totalidad, y esto es una crítica a Quijano en este caso, porque Quijano trató de recuperar la categoría marxista de totalidad, y él habla por eso de la gran matriz colonial de poder. Y bueno, yo no estoy negando que el poder tenga, que la colonialidad del poder tenga esas implicaciones globales que sí las tiene. Lo que estoy diciendo es que a la hora de estudiar cómo funciona el poder, habría que aplicar otro tipo de metodología que nos permita ver la operatividad del poder en lugares y situaciones específicas. Incluso en un país como Colombia, yo diría que no es lo mismo la colonialidad del poder en una ciudad como Bogotá que la colonialidad del poder en el Cauca o en la costa atlántica. Estamos en un solo país, ¿no? Ahora imagínense hablar de la colonialidad del poder en todo el mundo o en América Latina. A mí me parece que el uso de las categorías macro es importante pero peligroso porque nos puede llevar a conclusiones complicadas, ¿no? Bueno, en mis propias investigaciones, voy a contarles algo un poquito de un libro que se llama La Híbrida del Punto Cero, que hice en el 2005, y donde quise investigar precisamente de la mano de Foucault cómo funciona o a partir de qué técnicas de poder se dan ciertas formas de emplazamiento en Colombia, cómo se forma una élite dirigente en Colombia en los siglos XVII y XVIII, XVI, XVII y XVIII. Entonces ahí yo estudio las técnicas específicas del poder, o sea, no simplemente parto de un análisis macro para aplicarlo al caso colombiano, sino que me pongo a estudiar qué técnicas específicas están operando para la formación de una élite criollo blanca, ¿vale? Que se va a distanciar de negros, indios y mestizos. Es decir, estoy tratando de mirar cómo va funcionando la colonialidad del poder. Entonces, en el libro miro específicamente cuáles son esas técnicas. Son varias técnicas. Son técnicas, por un lado, de filiación y alianza. Es decir, esta gente se casaban entre ellos mismos, ¿no? Las élites se casan entre ellas mismas, son élites blancas. De otro lado, lo que les da la certeza y la posibilidad de significarse como blancos es lo que yo en ese libro llamo la limpieza de sangre. Son técnicas de limpieza de sangre. Limpieza de sangre no significa blancura de la piel. O sea, la blancura que se investiga aquí no es tener la piel blanca. Usted no necesariamente tiene que tener la piel blanca para ser blanco, sino que usted tiene que tener un capital simbólico de blancura. Y ese capital simbólico de blancura en ese momento se formaba con la idea de que en su árbol genealógico usted ni sus
padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos podían tener cruces con gente negra, india o mestiza, sino que tenían que ser descendientes de europeos. Esa era la idea de la limpieza de sangre. Esa idea en realidad ya funcionaba antes de la conquista de América. Funcionaba en la península ibérica en la lucha contra los moros y contra los musulmanes. ¿Sí? Porque, digamos, ningún moro, ningún musulmán podía tener cargos importantes en la sociedad no española, porque no existía España todavía, ya saben, ¿no? España solo se da con la unión de las coronas de Castilla y Aragón, y ahí empieza a existir España, que es justamente coincidente con la conquista de América. Antes no había España, pues tenemos el reino de Aragón, el reino de Castilla. Lo que digo es, existía en la península ibérica antes de 1492 la idea de que para ocupar un cargo público, para entrar a la universidad, para entrar al ejército, para ocupar un cargo incluso en la iglesia, una persona tenía que probar que por sus venas no corría sangre mora ni judía. Es decir, que en su árbol genealógico, es decir, que tenía que ser cristiano viejo. Cristiano viejo, que significaba que ni su padre ni su abuela tenían mezcla con judíos y moros. Cuando viene la conquista de América, esta misma idea, la técnica, pues, en términos Foucaultianos, la técnica pasa a las Américas. Pero ya no funciona con judíos y moros porque igual no llegaban judíos y moros oficialmente a las Américas, no podían embarcarse en los cristianos viejos. Pero la técnica funciona igual. Es decir, para una persona ocupar cargos públicos, estar a la universidad, tenía que demostrar que era limpio de sangre. Y ser limpio de sangre significaba que no tenía ninguna mezcla de su familia con negros, indios y mestizos. Entonces, digamos, para hacer este tipo de análisis, uno no puede simplemente operar con esas macro categorías, sino que necesita moverse un poco de ahí y empezar a hacer empezar a aplicar otro tipo de metodología para ver el funcionamiento específico del poder. Ahora, yo diría que eso, incluso hoy en día yo diría que ese análisis quizás no sea así para otras partes de la misma Colombia. O si uno se mueve a Centroamérica, tal vez el análisis no funciona de ese modo. Yo lo hice para el caso colombiano, para el caso del centro colombiano, el centro de Colombia, la zona andina, yo vengo de la zona andina. Pero probablemente si uno se mueve a otro lado, habría que ver, ¿no? Bueno, entonces, a ver, cierro este primer punto diciendo que lo que hay que mirar no es la colonialidad como una gran totalidad, sino que habría que pensar en situaciones coloniales, que son históricas. Y metodológicamente tendríamos que ver qué tipo de herramientas críticas y metodológicas utilizamos para entrar a ver la operación de esas situaciones coloniales que siempre son diferentes. Entonces digamos que la primera cuestión abierta es de tipo metodológico. Sistema mundo sí, pero ¿hasta qué punto? ¿No? ¿Vale? Bueno, eso es una discusión que todavía hay. La discusión está todavía sobre la mesa. Y a veces discutimos y bueno, va a salir eso, ¿no? Alguien me va a decir, bueno, pero es que Foucault era europeo, ¿cómo utilizas una metodología europea? Bueno, el modelo Wallerstein es americano, ¿no? ¿Qué hacemos? Vale. El primer punto sería ese, movámonos un poquito, John. Listo. Movámonos al segundo punto. Eurocentrismo y modernidad. Y aquí pues voy a pasar a una segunda cuestión abierta. Vuelvo entonces otra vez con Mariátegui. Al inicio de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, en el prólogo, Mariátegui escribe lo siguiente y voy a leer. Dice Mariátegui: no faltan quienes me suponen un europeizante ajeno a los hechos y a las cuestiones de mi país. Que mi obra se encargue de justificarme contra esta barata e interesada conjetura. Es decir, muy misterioso esto, ¿no? Empieza uno a leer el libro y el libro empieza así, defendiéndose. Uno se pregunta, bueno, ¿quién y por qué razones acusó a Mariátegui de ser eurocéntrico? Le están acusando de ser eurocéntrico a Mariátegui en 1920, los años 20. Y bueno, hay mucha discusión entre los mariateguistas todavía frente a esto.
Pero al parecer se trata de un personaje que se llamaba Luis Valcárcel. Y este Luis Valcárcel es un autor muy conocido en el Perú en ese momento, que escribió un libro titulado Tempestad en los Andes. Es un libro, ahora más adelante les hablo de él un poco más, pero es un libro que anunciaba que de los Andes peruanos está surgiendo una nueva civilización que no es occidental, que es antioccidental, y que de ahí van a venir las fuerzas regeneradoras para todo el Perú. Bueno, Mariátegui conoce muy bien este libro, le escribió un prólogo al libro, pero es muy crítico Mariátegui de este libro. Mariátegui va a decir que este libro es panfletario, que es romántico, que está idealizando a los indígenas, que es bucólico, que es profético, mesiánico, y que además no tiene análisis sociales y económicos específicos de la situación de los indígenas en el Perú, sino que su argumentación es idealista y básicamente romántica, ¿no? Y en nada contribuye a las luchas políticas concretas tampoco. Entonces tenían este debate Valcárcel y Mariátegui en torno a cómo analizar el problema indígena en el Perú. Valcárcel entonces va a decir que Mariátegui es eurocéntrico. ¿Y por qué es eurocéntrico Mariátegui? Porque se apoya en un corpus teórico que era ¿cuál? El marxismo. ¿Y el marxismo de dónde viene? De Europa. Entonces Valcárcel lo que le decía a Mariátegui es: usted no puede utilizar un corpus teórico europeo para mirar la situación del Perú, porque la situación del Perú debe ser vista con categorías no occidentales. Y Mariátegui se desmarca de esta posición. Voy a leer, frente a esto dice Mariátegui lo siguiente, dice, cito Mariátegui: he hecho en Europa mi mejor aprendizaje y creo que no hay salvación para Indoamérica sin la ciencia y el pensamiento europeo suboccidental. ¿Qué puede significar esta frase? ¿Tendría razón Valcárcel de que Mariátegui sí es eurocéntrico o no? Ahí está el debate, ¿no? ¿Cómo valorar la modernidad? Ahí está la segunda cuestión abierta. ¿Cómo valorar a Occidente? ¿Qué tipo de análisis crítico estamos haciendo de la modernidad occidental y de la herencia del pensamiento europeo? ¿Es el pensamiento europeo cómplice culpable y además protagonista de la destrucción del planeta, de los genocidios sobre los pueblos originarios, de masacres, etcétera? ¿O podemos valorar de otro modo, aunque no de modo triunfalista, la herencia europea? Ese es un gran debate que ahí está sobre la mesa. Entonces, esto divide un poco el grupo modernidad y colonialidad, por lo menos en dos campos. En esta cuestión abierta hay dos opiniones diferentes, ¿sí? La primera opinión es la de Valcárcel y la segunda la de Mariátegui, si quieren hacer el paralelo. Es decir, hay unos autores que más o menos en la línea de Valcárcel van a decir: no, Occidente es una cultura asesina, culpable del ecocidio, del genocidio, de la modernidad. Y la modernidad como tal en sí misma, en su totalidad, es un proyecto colonialista, es un proyecto enemigo del hombre, enemigo de la vida. ¿De dónde saca Valcárcel esta idea? De que Occidente Occidente tiene estas características. Bueno, curiosamente lo saca de filósofos europeos de derechas. Oswald Spengler, la decadencia de Occidente. Es bien curioso esto, podría quedarme un ratico en esto porque, a ver, si ustedes miran un poco la filosofía de la liberación en América Latina en los 70s, que la filosofía de la liberación empieza a hacer esta crítica radical a Occidente. Si ustedes miran bien estos textos, los textos primeros de Dussel, por ejemplo, o los del Grupo Argentino de la Liberación, uno se da cuenta inmediatamente que el arsenal crítico, las categorías que utilizan para hacer esta crítica totalizante a Occidente, ¿de dónde vienen? De Heidegger. Sí. Martin Heidegger.
filósofo de la derecha europea igualmente. Y Mariátegui hace acá lo mismo con Spengler, perdón, Valcárcel. Valcárcel va a tomar esta visión, este patos antioccidentalista, lo va a tomar de Spengler. Este libro de Spengler seguramente lo conocen. A ver, lo que dice Spengler ahí en ese libro es de 1918. ¿Sí? Mariátegui conocía el libro de Spengler, incluso algunos dicen que lo leyó en alemán. No sé si será cierto, que Mariátegui lo leyó en alemán, lo conocía. Era conocido porque en esa época circulaba la versión, en la traducción española se hizo muy rápido, y el prólogo lo hizo Ortega y Gasset a ese libro. O sea, lo que circulaba en los años 20 de ese libro era la edición que se hizo en España con el prólogo de Ortega. Entonces, ¿qué es lo que decía Spengler en ese libro? Que Occidente es una cultura decrépita, que ya no es capaz de imponer al mundo sus valores porque todas sus instituciones se han resecado, sus instituciones económicas, políticas, científicas, se han corrompido inevitablemente, y empieza un nuevo ciclo de la humanidad, una nueva etapa de la historia de la humanidad, en donde la hegemonía de Occidente será sustituida por una nueva civilización que es orgánica, amiga de la vida. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando ha finalizado la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, recién ha finalizado la primera, con todo lo que implicó la Primera Guerra Mundial, el impacto tan grande en términos de mortandad o destrucción que implicó la Primera Guerra Mundial. Estamos en los años 20, se está valorando hasta ahora el tema de la Primera Guerra Mundial. Y entonces Valcárcel se retoma el diagnóstico de